Bien chicos, buenos días. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre malformaciones o anomalías dentarias. Las malformaciones o anomalías dentarias son un grupo de alteraciones básicamente y fundamentalmente generadas como alteraciones durante la odontogénesis. Es decir, estas malformaciones o estas anomalías o alteraciones o lesiones dentarias son un grupo de enfermedades que van a tener como característica ser una alteración de tipo congénita. Existe una gama amplia de malformaciones, ¿no?, que afectan tanto a la corona del diente, a las raíces en cuanto a su forma, a su tamaño, a su número, ¿no? O pueden existir también alteraciones en las cuales los dientes, por ejemplo, pueden estar unidos, los dientes pueden estar fusionados, se pueden unir a través de sus estructuras como el cemento, la dentina, etc. O también hay malformaciones en las cuales hay una alteración en la erupción, pueden adelantarse. Recuerden ustedes de que hay una cronología de la erupción y pueden haber dientes que se adelantan o se retardan en el tiempo de la erupción. Las alteraciones pueden afectar a dientes únicos o a grupo de dientes o a todos los dientes. Pueden afectar tanto en su forma, es evidente, ¿no?, la presentación de dientes con diferentes formas, ¿no?, diferentes tamaños, diferente número, pero también los dientes pueden verse afectados en cuanto a su estructura y especialmente hay alteraciones en las cuales o malformaciones en las cuales se ve afectado específicamente el esmalte y la dentina, las cuales también constituyen parte de este grupo de enfermedades. En cuanto a la etiología, desde el punto de vista causal, las malformaciones son enfermedades de carácter multifactorial. Hay factores genéticos que intervienen en la formación de estas malformaciones. Recuerden ustedes de que los dientes y específicamente la odontogénesis está regulada por una gran cantidad de genes. Se dice de que existen más de 200 genes que intervienen en la odontogénesis. Pero, por ejemplo, hay un grupo que ya está bastante estudiado de genes, los llamados genes homeobox o genes HOX, que intervienen directamente en la odontogénesis y básicamente en la región maxilofacial, específicamente los genes PAX9 y MSX1, por ejemplo, que intervienen directamente en la odontogénesis, ¿no? Estos genes codifican factores de transcripción, ¿no?, para la odontogénesis, específicamente para determinar, además, otras funciones, como por ejemplo el proceso de iniciación, el proceso de proliferación y el proceso de histodiferenciación, de tal manera que cualquier alteración, cualquier mutación de estos genes afectará esos procesos histofisiológicos. Además, se menciona de que los genes, por ejemplo, MSX1 y MSX2, que también son genes homeobox, pues intervienen, por ejemplo, directamente, y esto se ha comprobado en investigaciones, en la odontogénesis de la región anterior de los maxilares, ¿no?, o sea, de la zona incisiva de los maxilares. Entonces, cualquier mutación, cualquier alteración de estos genes, pues va a provocar una alteración o una lesión o una malformación dental. Claro, y si los genes están afectados, pues estos pueden constituir también un factor hereditario. Recuerden ustedes de que los genes se heredan de generación en generación y una mutación también es heredable. Y es por eso de que sí hay algunas causas de tipo hereditarias que pueden ser motivo de formación digamos, o acompañamiento de malformaciones dentarias, ¿no? Y, por ejemplo, existen algunos síndromes, algunas enfermedades hereditarias que se asocian con malformaciones dentarias, ¿no? Por ejemplo, la disostosis cleidocraneal, ¿no?, el síndrome Gardner, por ejemplo, que son enfermedades hereditarias que afectan a cromosomas autosómicos, ¿no? Y además, inclusive, el tipo de herencia es el tipo dominante, ¿no?, en ambos. Entonces, en ellos, aparte de tener características propias de la enfermedad del síndrome, pues existen malformaciones dentarias que luego vamos a comentar.
Y bueno, existe también otro grupo amplio de factores causales, ¿no? Que son los factores ambientales, ¿no? Los factores ambientales pueden ser factores pues, externos, o factores endógenos, o factores locales, o factores sistémicos, ¿no? Que van a intervenir justamente en la generación de esta malformación y que esto tiene que actuar, o estos factores tienen que actuar lógicamente durante la formación del diente, durante la odontogénesis, ¿no? Hay múltiples factores ambientales, ¿no? Procesos, por ejemplo, sistémicos que cursan con elevación de la temperatura, alteraciones de tipo endocrinas, ¿no? Localmente, por ejemplo, la presencia de infecciones, por ejemplo, periapicales, ¿no? De un diente, por ejemplo, temporal y que puede afectar al diente permanente que se está formando, o presencia de tumores, ¿no? Presencia de lesiones proliferativas, etcétera, etcétera, ¿no? O inclusive factor traumático en el momento, por ejemplo, de la odontogénesis, un trauma, por ejemplo, puede provocar, pues, ¿no? Una desestabilización de la formación o de la odontogénesis y por lo tanto generar una malformación dentaria. Entonces, por esto es de que las malformaciones se consideran como enfermedades de tipo multifactoriales, ¿no? Algunos autores le denominan, o mejor dicho, le asignan como causa digamos, a la causa idiopática, ¿no? Entonces, lo idiopático en realidad no es que sea necesariamente desconocido, es que no se conozca, no, en general, el carácter idiopático se maneja desde el punto de vista de la multicausalidad, ¿no? Es decir, las enfermedades idiopáticas en realidad son enfermedades multifactoriales. Y vamos a ver de que las enfermedades multifactoriales, y como en este caso, por ejemplo, las malformaciones, pues por su carácter etiológico multifactorial, pues deben tener y merecer también un abordaje para el tratamiento, para el diagnóstico de tipo multidisciplinario. Bueno, entonces, recordando un poco las malformaciones se van a dar pues durante el proceso de formación de los dientes, ¿no? Entonces, los factores causales que hemos mencionado, genéticos, hereditarios, ambientales, pues van a actuar en cualquiera de estos momentos, ¿no? Llamados periodos o estadios morfogenéticos. El diente, ustedes saben, para que se forme, pues pasa por unos periodos o estadios morfogenéticos, ¿no? Que se inicia con el periodo de lámina dental, pasa al periodo de yema, caperuza, campana temprana y campana tardía. Recuerden ustedes que en cada uno de estos estadios o periodos, pues, se producen o se acompañan de procesos histofisiológicos, ¿no? Donde hay iniciación, proliferación, histodiferenciación, morfodiferenciación, aposición cálcica, ¿no? Que son procesos histofisiológicos importantísimos donde justamente pues ahí actúan, ¿no? Los genes que hemos mencionado, por ejemplo, los genes homeobox, ¿no? En el proceso de iniciación, en el proceso de mitosis o proliferación, en el proceso de histodiferenciación, es decir, en la obtención de una célula de su forma y tamaño definitivo o de su desarrollo para que pueda tener una función determinada, ¿no? En la morfodiferenciación celular y orgánica y en la posición cálcica, porque recuerden ustedes que en la formación del diente hay estructuras dentarias de carácter, digamos, de constitución dura, esmalte, dentina. El esmalte, por ejemplo, es el tejido más duro del organismo. La dentina y el cemento también son tejidos duros. Sin embargo, para que se formen estos tejidos, lógicamente tiene que haber una oposición cálcica. Entonces, durante el proceso de odontogénesis, o sea, durante el proceso de formación del diente, pues estos procesos histofisiológicos que intervienen en la formación definitiva del diente también van a estar afectados, lógicamente, ¿no? Unos más que otros, porque recuerden ustedes que, por ejemplo, el proceso de iniciación y proliferación se dan en estadios iniciales de los periodos de la odontogénesis, ¿no? El proceso de iniciación a nivel de la lámina dental, ¿no? El proceso de proliferación a partir de lámina dental, en la caperuza, en la yema, ¿no? Hay una gran cantidad de células que van a multiplicarse, ¿no? La histodiferenciación, lógicamente, ya para, digamos, definir la forma y la función de algunos dientes, ¿no? Se histodiferencian, ¿no? Las células en, por ejemplo, ameloblastos, ¿no? Odontoblastos, cementoblastos, etcétera, que formarán, pues, las estructuras dentarias, ¿no? Y luego se va a producir, lógicamente, una morfodiferenciación del diente, ¿no? Una determinación de la forma y, finalmente, una aposición cálcica de las estructuras duras del diente. Entonces, estos procesos, recordar que existen estos procesos y recordar que los factores que hemos hablado causales actúan, ¿no? Alterando estos procesos. Y esa alteración de estos procesos en los periodos morfogenéticos de los dientes, o sea, en la odontogénesis,
pues va a traer como consecuencia la malformación de un diente. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a describir las malformaciones dentarias. En realidad las malformaciones dentarias, ¿no? Son de diferente índole, ¿no? Es decir, hay una gama bastante variada de afectación sobre diferentes estructuras o diferentes características del diente, ¿no? En primer lugar, hay un grupo de enfermedades que afecta, o de lesiones o de malformaciones, que afecta la forma del diente, ¿no? Recuerden ustedes que los dientes tienen una forma definida, una forma anatómica definida, ¿no? Los incisivos, caninos, premolares, molares, ¿no? Inclusive entre cada uno de los molares, ¿no es cierto? Pero bien, hay diferenciación específica en la forma. Cuando hay una alteración en la forma, es decir, cuando un diente se presenta de otra forma, no de la forma, digamos, normal, pues eso se constituye como una malformación de la forma. Y vamos a ver, ¿no?, que existen muchas malformaciones en las cuales la forma se ve afectada. Y al verse afectada la forma, pues lógicamente que los dientes tienen formas bastante variadas y bastante particulares. Otras alteraciones afectan el tamaño, ¿no? Es decir, los dientes tienen un tamaño, tienen una longitud, tienen un ancho de corona, de raíz, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes, ¿no? Hay también malformaciones en las cuales la cantidad de dientes pues se afecta. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una fórmula dentaria, tanto en la dentición temporal, 20 dientes, y en la dentición permanente, 32. Entonces, pueden faltar o pueden haber en exceso. A eso se denomina malformaciones del número. También puede haber malformaciones en la erupción. Y las malformaciones en la erupción corresponden a dientes que van a erupcionar antes de su tiempo normal de erupción. Recuerden ustedes que los dientes, tanto temporales como permanentes, tienen una cronología de la erupción. Es decir, existe un intervalo de tiempo en el cual deben de erupcionar normalmente estos dientes. Pueden algunos adelantarse o algunos pueden retrasarse en su erupción. Y eso corresponde a malformaciones de la erupción. De igual manera, los dientes en los arcos dentales tienen una posición determinada, ¿no? Los incisivos tienen una posición determinada, los caninos de igual manera, y las premolares y molares. Pero puede haber una alteración o una variación en esta posición. Entonces, cuando existe una alteración en la posición, es decir, que un diente ocupe el lugar de otro o la posición de otro, pues a esto se denomina alteración de la posición. Y eso también es una malformación. Y finalmente, los dientes también pueden tener anomalías o alteraciones estructurales, ¿no? Es decir, que la estructura, la formación de la estructura, la composición estructural, valga la redundancia, de estructuras dentarias como el esmalte y la dentina principalmente, pues constituyen alteraciones estructurales, ¿no? Es decir, que puede hacer de que el esmalte, que debe tener un grosor, por ejemplo, tiene menos grosor, ¿no? O que el esmalte, que debe ser duro, por ejemplo, de repente es sumamente blando, ¿no? De repente está hipocalcificado, etcétera, ¿no? Igual la dentina, ¿no? Recuerden ustedes que la dentina, por ejemplo, tiene túbulos dentinarios. Entonces, si una dentina, por ejemplo, no tiene túbulos dentinarios, o no está bien estructurada, no está bien formada, entonces eso quiere decir que es una alteración estructural. Entonces, como vemos, las malformaciones presentan pues una gran gama de, digamos, alteraciones que van a afectar varias estructuras o varias características del diente. Bien, vamos a iniciar entonces con anomalías del número. Bien, las anomalías del número, como habíamos dicho, pueden aumentar algunos dientes o pueden estar disminuidos, ¿no? Y eso es cierto. Cuando hablamos nosotros de anomalías del número, ¿no?, hablamos de los llamados dientes supernumerarios, ¿no?, como ustedes pueden observar aquí, donde existe una cantidad mayor del número normal de dientes, ¿no? Entonces, cuando hay aumento del número de dientes, a eso se llama dientes supernumerarios. Pero puede haber también disminución del número de dientes, ¿no? Es decir, que la fórmula dentaria no está completa. Aquí hay un exceso en la fórmula dentaria, aquí no está completa la fórmula dentaria, ¿no? Entonces, a ese estadio se denomina, o a ese estado se denomina anodoncia, ¿no? Cuando hay disminución del número, en general, ¿no? Disminución de 1, 2, 3, 4, en general, anodoncia. Aumento de 1, 2, 3, 4 dientes, dientes supernumerarios, ¿no? Esa es la definición. Pero los dientes supernumerarios, es decir, los dientes que están en exceso, ¿no?, que están en exceso, 1, 2, 3, qué sé yo,
pues pueden tener características similares a un diente normal. Entonces, cuando tienen características similares a un diente normal, adyacente o no, pero la cosa que tiene característica similar a cualquier diente, ¿no? Entonces, a esos dientes supernumerarios se denominan eumórficos. Pero los dientes supernumerarios pueden tener formas diferentes a los dientes normales. Cuando existen dientes supernumerarios diferentes, en cuanto a anatomía, forma, tamaño, etcétera, se denominan dientes dismórficos. Entonces, los dientes supernumerarios pueden ser eumórficos, de semejantes características que un diente normal, o dismórficos, de características diferentes que un diente normal. En cuanto a la formación de estos dientes supernumerarios, en cuanto a la fisiopatología, ¿no es cierto? En cuanto a la patogenia de cómo se desarrolla estas lesiones, pues explican tres teorías, ¿no? La interacción o la consecuencia de la interacción de los factores causales que son multifactoriales, ¿no? En la odontogénesis. La primera teoría es la que más digamos, se acepta, ¿no? De que los dientes supernumerarios se generan porque los factores, digamos, causales, al actuar sobre las células en la odontogénesis, lo que provocan es una hiperactividad de la lámina dental, ¿no? Esa hiperactividad de la lámina dental está generalmente explicada en cuanto a la hiperactividad de la lámina dental basada en una hiperexpresión, por ejemplo, de factores de transcripción, ¿no? O hay una hiperactividad proliferativa, ¿no? Entonces, cuando hay una hiperexpresión de estos factores, hace de que la lámina dental sea muy activa. Y al ser muy activa, en vez de formar, por ejemplo, ¿no? 10 gérmenes dentales, pues forman 11, forman 12 gérmenes dentales, ¿no? Dando como consecuencia un diente o dientes supernumerarios. Esa es la teoría que, digamos, más aceptada sobre cómo se generan los dientes supernumerarios. Otra teoría que explica y que no es, digamos, muy aceptada es la reversión filogenética, es decir, nuestros antecesores tenían más dientes, ¿no es cierto? Su fórmula dentaria no era de 32, por ejemplo, de dientes temporales, sino era más. Pero como carácter, digamos, de la evolución filogenética, pues va habiendo una disminución de los dientes. Muchas personas, por ejemplo, ya no tienen terceras molares, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una evolución normal. Pero ¿qué pasa en algunas personas? En algunas personas no ocurre esa evolución normal, ocurre una reversión de esa evolución, ¿no? Entonces, en vez de ir disminuyendo la cantidad de dientes, que es, digamos, la orientación normal que tiene esta evolución, pues va habiendo una regresión, ¿no? Una reversión, y entonces, digamos que una presencia de un diente supernumerario, eso explicado bajo esta teoría. No es muy aceptada, pero también es bueno recalcarlo. Y finalmente, otra teoría que, digamos, también es menos aceptada, pero que podría en algún momento darse, es la división de un germen dentario, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que los gérmenes dentarios producen o generan un solo diente, ¿no? Entonces, muchas veces este germen dentario, bajo los efectos, lógicamente, de los factores causales, puede dividirse en dos. Entonces, un germen dentario que debe de generar un solo diente, al dividirse en dos, va a formar dos dientes. Uno de ellos será el diente, digamos, normal y el otro el supernumerario. La clasificación de los dientes de acuerdo a la forma del diente, los dientes supernumerarios, pues entonces nos informa de que los dientes supernumerarios pueden ser llamados dientes suplementarios cuando los dientes supernumerarios son dientes que tienen la misma forma, o sea, son eumórficos. Entonces, un diente suplementario es un supernumerario eumórfico. Pero también los dientes supernumerarios pueden tener otra forma y generalmente los dientes supernumerarios dismórficos, o sea, generalmente los dismórficos, son dientes que tienen la tendencia, generalmente más del 90% de los casos, y quizás un poco más, a tener la forma cónica. Por eso que en la clasificación, según la forma, se clasifica a dientes supernumerarios suplementarios, cuando son eumórficos, y los dientes cónicos, porque así son, a los dientes supernumerarios dismórficos. Según la posición de la arcada, los dientes pueden clasificarse, los dientes supernumerarios, ¿no? De la siguiente manera. Se denomina mesiodens, por definición, a un diente supernumerario que puede ser eumórfico, como en este caso, o que puede ser también dismórfico.
Los mesioden son dientes supernumerarios eumórficos o dismórficos, pero localizados en la línea media, como en este caso, o entre los dos incisivos centrales. Pueden ser maxilares o mandibulares. Recordemos que los dientes supernumerarios, ¿no? Los mesioden, generalmente se dan en los maxilares, ¿no? Es poco frecuente en la mandíbula. Y también, según la posición de la arcada, hay dientes, los paramolares, ¿no? Que están en la zona palatina o lingual, si fuese inferior, y en las zonas vestibulares de las molares, y también los parapremolares, que vendrían a ser supernumerarios que están en la zona palatina o lingual y vestibular de los premolares, ¿no? Que tienen, digamos que están en este grupo. Entonces, los paramolares y los parapremolares. Y el distomolar, que es un diente supernumerario, que por definición, se encuentra en la zona distal de la tercera molar. Ese es el distomolar. Entonces, esta es la clasificación según la posición de la arcada. Los dientes supernumerarios generalmente pueden constituir malformaciones de forma aislada, ¿no? O sea, aislada, ¿qué quiere decir? O localizada, ¿no? Es decir, que solo estén afectando, digamos, a los dientes. Y eso es lo que comúnmente se da, ¿no? Es decir, un diente supernumerario, lógicamente, va a afectar solamente, digamos, la zona de los maxilares, ¿no? Porque ahí se encuentran los dientes. Entonces, digamos que la mayoría de los casos de malformaciones son digamos, aislados, ¿no? O sea, solamente se presentan afectando los dientes. Pero los supernumerarios pueden también estar asociados a enfermedades mucho más grandes, ¿no? A enfermedades sistémicas, básicamente a síndromes. Y estos síndromes son síndromes o enfermedades de tipo hereditarias, o sea, genéticas y hereditarias además, ¿no? Tenemos a dos, la displasia cleidocraneal o disostosis cleidocraneal, ¿no? Que es una enfermedad hereditaria, autosómica y dominante además, ¿no? Y que se caracteriza básicamente se caracteriza este síndrome, ¿por qué? Por la ausencia de clavículas, ¿no? Y al ausentarse las clavículas, al no formarse las clavículas, los pacientes tienden a juntar los hombros, ¿no? Hacia la línea media. Entonces, este síndrome se asocia con dientes supernumerarios, ¿no? Como en este caso, ¿ya? Otro síndrome es el síndrome Gardner. El síndrome Gardner, que es también autosómico dominante, y que una de sus características, digamos, fundamentales es la presencia de pólipos a nivel del tubo intestinal, ¿no? Del tracto intestinal. Pólipos a nivel del tracto intestinal y, digamos, tumoraciones a nivel cutáneo, básicamente. Pero a nivel de la boca, ¿qué cosa es lo que se presenta, ¿no? Entonces se presenta también aquí en el síndrome de Gardner, que es otra enfermedad autosómica dominante, presencia de dientes supernumerarios, ¿ya? Entonces, para un poco, digamos, orientar, los dientes supernumerarios son generalmente lesiones, malformaciones localizadas, ¿no? Aisladas, que se presentan a nivel de la boca solamente. Pero, digamos, estos dientes supernumerarios que se presentan exclusivamente pueden constituir también características de otras enfermedades mucho más grandes, como en este caso, ¿no? Estos dos síndromes. En el diagnóstico de los dientes supernumerarios es importante la utilización de exámenes de evidenciación como la radiografía. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista clínico, un diente supernumerario es posible que no haya erupcionado y que no erupcione. Y muchas veces un diente supernumerario que no erupcione o que no haya erupcionado, ¿cierto? Pues no presenta inclusive ninguna sintomatología. Los pacientes normalmente pues acuden a la consulta por presentar alguna sintomatología. Entonces muchas veces constituyen hallazgos radiográficos, muchas veces pueden constituir hallazgos radiográficos y al tomar una radiografía, como en este caso podemos observar, por ejemplo aquí, esto parece ser es un parapremolar, ¿no? Este es un parapremolar y esto es un distomolar, ¿no? Aquí está, este es la tercera molar y es un distomolar, ¿no? Entonces es importante en el diagnóstico realizar pues una radiografía, ¿no? Y este es el examen, digamos, que nos va a permitir evidenciar. ¿Cuáles son las consecuencias que trae la presencia de un supernumerario? Un diente supernumerario trae varias consecuencias. En primer lugar, impactación. Es decir, el diente supernumerario puede impactar, ¿no? Hacia un diente, digamos, que está adyacente. Puede impactar a cualquiera de los dientes adyacentes. Impacta y puede provocar, lógicamente, alteración en ese diente. O el diente supernumerario, al ocupar la posición de un diente normal, hace de que es el diente normal que debería erupcionar en esa posición impacte, ¿no es cierto?
Entonces, la impactación es una consecuencia tanto del diente supernumerario como de un diente normal afectado asociado a este diente supernumerario. Otra de las consecuencias es la dilaceración. Cuando un diente supernumerario ocupa la posición de un diente normal, entonces este diente normal al momento de hacer erupción, pues su camino de erupción o su ruta de erupción, ¿no es cierto?, se ve pues obstaculizado. Y siempre el diente trata de erupcionar buscando una zona de menor resistencia. Y al lograr digamos, cambiar de orientación, pues puede modificar la forma de su raíz y provocar, por ejemplo, una dilaceración, ¿no?, que es una curvatura que va a provocar en el diente, específicamente entre la corona y la raíz o en la misma raíz del diente. O puede generar dientes que, digamos, estén asociados a quistes dentígeros. Generalmente, sí, cuando un diente supernumerario, por ejemplo, no erupciona, pues ese diente supernumerario puede generar un quiste dentígero. Y no solamente el diente supernumerario puede generar un quiste dentígero, ¿no?, sino también si este diente supernumerario no deja erupcionar porque está en la posición de un diente normal, no deja erupcionar al diente normal y ese diente normal queda impactado, ¿no es cierto?, queda dentro del hueso, pues ese diente normal puede generar también un quiste dentígero, ¿no? Entonces es otra de las consecuencias de la presencia de los dientes supernumerarios. Otra consecuencia es la reabsorción radicular, ¿no? Es decir, cuando un diente supernumerario, por ejemplo, se impacta o está impactado, entonces al hacer presión a la raíz de un diente adyacente, esta raíz puede reabsorberse. Y al reabsorberse, pues genera esta reabsorción radicular externa, ¿no?, porque las reabsorciones radiculares internas son de carácter idiopático. O también los dientes supernumerarios pueden generar erupciones ectópicas, ¿no? Es decir, hacer que un diente, ¿no es cierto?, y el mismo diente supernumerario puede erupcionar en cualquier lugar. Y hemos visto, pues, paramolar, en distomolar, etcétera, ¿no? O hacer que el diente normal, asociado a este diente supernumerario, tenga una erupción también ectópica, ¿no? O sea, erupcione en un lugar que no le corresponde. Se ha visto muchos casos, por ejemplo, en dientes superiores, ¿no?, la famosa erupción nasal, ¿no? O sea, la presencia de un diente supernumerario, ¿no?, que no permite la erupción de un diente normal, entonces hace de que el diente normal pueda erupcionar en posición nasal. Estas son las consecuencias que provoca un diente supernumerario. En cuanto a la agenesia, o llamada también anodoncia, ¿no?, que es la contraparte de los dientes supernumerarios, pues la anodoncia o agenesia es una ausencia de dientes, ¿no? Entonces, la ausencia de dientes, de igual manera, en ella, los factores etiológicos son genéticos, hereditarios y ambientales. Pero lo que van a provocar en este caso, pues, no es todo lo contrario a los dientes supernumerarios, ¿no? Es decir, aquí lo que va a haber es una disminución, por ejemplo, ¿no?, de la actividad, por ejemplo, inductiva, de la actividad proliferativa, de la actividad de histodiferenciación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la agenesia es una disminución o una ausencia en la formación de los dientes y tiene pues carácter tanto genético, hereditario como ambiental. Es decir, los factores ambientales, los factores hereditarios y los factores genéticos, en vez de sobreestimular, ¿no es cierto?, no van a estimular. O va a haber, digamos, mutaciones que van a hacer de que estos genes, por ejemplo, no se activen. Entonces, al no activarse, por ejemplo, a ver, imaginémonos un homeobox, ¿no? Les había mencionado que el MSX1 y MSX2, por ejemplo, actúan a nivel de la formación de dientes incisivos, por ejemplo, maxilares. Entonces, ¿qué pasa si estos genes mutan? Si estos genes mutan, pues entonces no van a generar los factores, ¿no?, de transcripcionales, ¿no es cierto? Entonces, no va a haber transcripción. Y al no haber transcripción, va a haber, lógicamente, una disminución o una alteración en la formación. Lo contrario en los dientes supernumerarios, ¿no? Hay una hiperexpresión. O sea, al haber una hiperexpresión, lógicamente se va a formar mayor cantidad de factores inductores, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de anodoncia, ¿no?, hay varios términos que nosotros podemos utilizar y que creo que es importante internalizarla, ¿no? Por ejemplo, se denomina hipodoncia a la ausencia de hasta 6 dientes. O sea, si una persona tiene, o mejor dicho, no tiene 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 dientes, entonces ese estado se llama hipodoncia. Oligodoncia se denomina a la ausencia de más de 6 dientes, ¿no? 7, 8, 10, 15, 20, que sea oligodoncia, ¿no? Pero hay otra terminología, ¿no?
la anodoncia parcial como ausencia de uno o más dientes. Por eso que la anodoncia parcial engloba a estos dos términos, ¿no? O sea, la anodoncia parcial es la ausencia de 1, 2, 3, 10, 15, 20 dientes. La cosa que esa es una anodoncia, o sea, la falta de algunos dientes. Pero la anodoncia total, ¿no? Anodoncia total, se define como la ausencia completa, ¿no?, de dientes. Ausencia completa. Y no solamente la ausencia completa de dientes, ¿no? Pueden ser temporales, como también pueden ser permanentes, ¿sí?, de ambas denticiones. Usualmente esta anodoncia total es rara de encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque la anodoncia total va acompañado de alteraciones dependientes de, digamos, o en las que están afectados también tejidos, órganos dependientes del ectodermo. Básicamente tejido nervioso. Recuerden ustedes por embriología de que el tejido nervioso, la piel, las glándulas, etcétera, por ejemplo, y los dientes se originan del ectodermo, ¿no? Entonces, muchas veces estas alteraciones son tan graves que lógicamente que no permiten la vida de la persona, de tal manera que hay que definir exactamente y diferenciar el estado de anodoncia total, ¿no?, en la cual no existe formación de gérmenes dentarios, no existe, no hay dientes tanto temporales como permanentes, con el estado de edentulismo, ¿no? Entonces, el edentulismo es un estado en el cual también hay ausencia de dientes, pero no porque no se formaron, sino porque los perdió o porque se las extrajeron, ¿no? Entonces, una cosa es la anodoncia total y otra cosa es el edentulismo. Muy bien. Lógicamente que esta anodoncia puede estar generada por estos múltiples factores que hemos mencionado, genéticos, hereditarios, y puede ser de naturaleza localizada, pero también puede estar asociada, ¿no?, a algunos trastornos sistémicos, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad, la displasia ectoérmica, ¿no? La displasia ectoérmica puede ser hipohidrótica, anhidrótica, ¿no?, que es una enfermedad en la cual los dientes, ¿no?, los dientes están ausentes, ¿no? Y además los dientes que quedan, aquí existe una anodoncia o una oligodoncia, los dientes son en forma de clavija. De igual manera, el síndrome de Down también genera anodoncia. Entonces, pacientes con síndrome de Down vamos a observar de que tienen menos cantidad de dientes y además esos dientes tienen forma, como ustedes pueden observar, son dismórficos, ¿no? También el paladar hendido, ¿no?, y el labio leporino genera también anodoncia, ¿no? Generalmente la zona donde no hay coadaptación de los procesos, ¿no es cierto?, en este caso en la formación de los maxilares, pues va a verse afectado los gérmenes en esa zona y se van a perder esos gérmenes, ¿no? Entonces, cuando hay afectación digamos, en la formación, en este caso del maxilar superior, ¿no?, en el caso del paladar hendido, ¿no?, entonces esa zona va a tener ausencia de gérmenes dentarios y por lo tanto no va a haber dientes en esa zona, ¿no?, que pueden ser, pues, los dientes correspondientes a esa zona. Entonces, no hay que olvidarnos de que hay otros trastornos, que digamos de carácter general, que pueden acompañarse de anodoncia, ¿no?, aunque la anodoncia también puede ser de carácter estrictamente local. Y es bueno hacer también el diagnóstico de la anodoncia utilizando estos exámenes imagenológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos estar dentro de lo que se denomina una anodoncia falsa, ¿no? Muchas veces desde el punto de vista clínico nosotros no vamos a observar un diente, pero quizás al hacer la radiografía de repente pues podemos observar que el diente o el germen dentario está impactado, no está incluido, no ha erupcionado, ¿no? Entonces eso podría en algunos casos constituir una anodoncia falsa. Pero para ratificar una anodoncia pues hay que tomar la radiografía, ¿no? Y esto es lo que vamos a observar, ¿no? La ausencia, ¿no?, de dientes, la ausencia de gérmenes dentarios, por ejemplo en este caso, ¿no?, este diente temporal se ha permanecido ahí, ¿no? Inclusive ven que ya tiene se ha unido al hueso, la raíz del diente se ha unido al hueso, ¿no es cierto? Y no existe germen dentario permanente, ¿no? Entonces se ha mantenido este diente, el diente temporal. Recuerden ustedes que los dientes temporales tienen que exfoliarse a una determinada edad. Entonces, cuando un diente, por ejemplo, no se exfolia, una de las razones para pensar que no se exfolia es justamente la ausencia del germen permanente, ¿no? Pero eso hay que ratificar con una radiografía. En cuanto a las anomalías del tamaño, vamos a describir, ¿no?, varias anomalías, dos anomalías del tamaño, ¿no? En primer lugar, los macrodientes, ¿no?, llamados también los megadientes, ¿no?, macrodoncia o megadoncia.
así se denomina. Existe una macrodoncia verdadera cuando realmente los dientes son más grandes en tamaño que los dientes normales, ¿no? Recuerden ustedes que los dientes tienen un tamaño normal. Ustedes por anatomía o saben de que los dientes tienen un tamaño. Todos los dientes tienen un tamaño, ¿no? Tamaño proporcional a características, digamos, generales de todos nosotros, y hay un tamaño promedio de los dientes. Entonces, cuando ese tamaño es excedido, es mucho más, ahí nosotros denominamos macrodoncia verdadera, ¿no? Pero existe un término de macrodoncia relativa, ¿no? Entonces, la macrodoncia relativa se define como ¿qué? Como la presencia de dientes de tamaño normal, pero maxilar pequeño. Entonces, cuando un maxilar es pequeño, o sea, cuando hay una anomalía en la, digamos, en la osteogénesis en los maxilares, entonces los maxilares, al ser pequeños, lógicamente, un maxilar pequeño y al tener dientes normales, va a aparentar de que los dientes son mucho más grandes. Eso es cierto. O sea, los dientes van a ser mucho más grandes que ese maxilar que es pequeño, ¿no? Anormalmente formado. Ahí hablamos nosotros de una macrodoncia relativa. Pero la macrodoncia verdadera, digamos así, puede presentarse de forma generalizada, ¿no es cierto? O sea, todos los dientes, ¿no? Grandes, como por ejemplo en el gigantismo hipofisario, ¿no? En el gigantismo hipofisario, todos los dientes son sumamente, y no solamente los dientes, ¿no? O sea, en el gigantismo hipofisario prácticamente las estructuras óseas, ¿no? Son mucho más grandes y el hueso crece más allá de lo normal, ¿no? Y lógicamente los dientes también, ¿no? Hay un maxilar grande, unos dientes grandes, ¿no? Eso es en el gigantismo hipofisario. Pero también hay macrodoncias localizadas, ¿no? Que son mucho más raras, ¿no? Las macrodoncias localizadas o aisladas en un diente o en un grupo de dientes son un poquito más raras que que el gigantismo hipofisario, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos describir a una alteración que se denomina hemihipertrofia facial. La hemihipertrofia facial es una alteración en la cual una parte de la cara, ¿no? Crece más que la otra, ¿no? En este caso, esta es la normal y esta es la anormal, ¿no? Entonces, como ustedes verán, toda una hemicara ha aumentado su tamaño, ¿no? Está hipertrofiada. Entonces, en esta hemicara hipertrofiada, todas las estructuras musculares, óseas, inclusive la mitad de la lengua y los dientes, lógicamente, de esa zona, crecen o son mucho más grandes, ¿no? Entonces, esa es una característica de la macrodoncia, ¿no? O sea, la macrodoncia puede ser aislada o puede ser localizada o generalizada. La microdoncia es la contrapartida de la macrodoncia, ¿no? La microdoncia siendo la contraparte perdón, la microdoncia siendo la contraparte de la macrodoncia significa dientes pequeños, ¿no? Los dientes son, como ustedes pueden observar, ¿no? Bien notoriamente pequeños, ¿no? ¿Ya? Aquí en este caso las alteraciones morfológicas, lógicamente, ¿no? Hacen de que este diente no solamente tenga un tamaño pequeño, sino también la forma esté alterada. Recuerden ustedes de que un diente pequeño, ¿no? Puede mantener más o menos la forma de un diente, ¿no? Más o menos. Pero normalmente los dientes pequeños son dientes, pues, dismórficos, ¿no? Ya son, no es que normalmente, sino son dientes dismórficos. ¿Por qué? Porque la dismorfia no solamente está, digamos, caracterizada por la forma, o sea, digamos, por la estructura en cuanto a la morfología, sino también por el tamaño. ¿Okay? Entonces, se denominan dientes dismórficos aquellos dientes que son de diferente forma y además de diferente tamaño. ¿Muy bien? Eso desde el punto de vista de su definición. Entonces, por ejemplo, esta microdoncia, digamos, se da de forma también aislada, se puede dar por algunas razones, ¿no? Por ejemplo, aquí de repente este macrodiente o este microdiente puede haberse dado porque el diente temporal de repente ha afectado, se ha producido una infección, un trauma, etcétera, y entonces ha afectado a ese diente. Pero también se puede dar en varios dientes, ¿no? Entonces, en varios dientes o en todos los dientes, o sea, puede ser generalizado, no localizado, sino generalizado, ¿no? Por ejemplo, en el enanismo hipofisario. Entonces, en el enanismo hipofisario lo que vamos a ver es de que todos los dientes son pequeñitos. Entonces, estos microdientes usualmente lo que van a generar, ¿qué cosa es? Van a generar unos espacios, ¿no? Esos espacios entre los dientes que son los diastemas, ¿no? Entonces, existe una clasificación de la microdoncia, ¿no? La microdoncia general, ¿no? Afecta a todos los dientes, ¿no? Todos los dientes. Es rarísima, como les decía, pero sí. Hay una microdoncia relativa y hay una microdoncia verdadera. O sea, la microdoncia verdadera
es aquella en la que los dientes realmente son pequeños. O sea, realmente los dientes son pequeños, ¿no? Por ejemplo, esta es una microdoncia verdadera, ¿ok? ¿No? Asociada a enanismo hipofisario, ¿no? Y además es microdoncia generalizada. ¿Qué quiere decir? Que todos los dientes son pequeños, ¿no? Y como ustedes verán, hay diastemas. Pero la microdoncia relativa, ¿no? La microdoncia relativa es una característica en la cual los dientes son normales, pero el maxilar es muy grande. Entonces, cuando hay una alteración del maxilar, ¿no es cierto? Hay una macrognasia, ¿no? El hueso maxilar ha crecido más allá de lo normal. Entonces, los dientes normales prácticamente pues van a parecer que fuesen pequeños, ¿no? Esa es una microdoncia relativa. Y como les decía, la microdoncia puede ser localizada, ¿correcto? Individual, o sea, individual puede afectar a un solo diente, ¿ya? Eso también se llama localizada, pero también puede afectar a un grupo de dientes, ¿no? Por ejemplo, existe una alteración que se denomina la hemiatrofia facial, o sea, es la contraparte de la hemihipertrofia, ¿no? Entonces, en la hemiatrofia facial, esta es la zona afectada y esta es la zona normal. ¿Qué quiere decir? Que esta zona, la zona izquierda de este paciente, está atrofiada, es atrófica. Y como es atrófica, todas las estructuras son más pequeñas, músculos, huesos e incluido los dientes. Bueno, en cuanto a las anomalías de posición, ¿no? La anomalía de la posición o transposición, ¿no? Es el intercambio de la posición de los dientes, ¿no? El intercambio, es decir, la presencia de un diente en el lugar que no le corresponde. Entonces, esta transposición, pues, lógicamente se debe a múltiples factores. Factores, como les había dicho, los múltiples factores que hemos mencionado, genéticos, hereditarios, factores ambientales, pero fundamentalmente factores ambientales, ¿no? Factores ambientales. Y generalmente esta transposición, es decir, ocupar el lugar de un diente que no le corresponde, pues puede acompañarse generalmente de hipodoncia y de dientes supernumerarios, ¿no? Es decir, hipodoncia se quiere decir de anodoncia, ¿no es cierto? De ausencia de 1 hasta 6 dientes, la hipodoncia, ¿no? O la presencia de dientes supernumerarios, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, los dientes supernumerarios van a ocupar espacios que no les corresponden. Y entonces cuando un supernumerario ocupa un espacio que no le corresponde, entonces ese diente permanente, normal, erupciona en otro lugar que no le corresponde, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en el caso de hipodoncia, ¿no? Si hay hipodoncia, quiere decir que no hay dientes, ¿no es cierto? Hay disminución de dientes, entonces hay grandes espacios que quedan. Entonces el diente puede erupcionar donde le parezca, ¿no es cierto? Entonces esas son las causas más comunes o que pueden acompañarse generalmente esta transposición de esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una transposición, ¿no? Miren, entre premolar y canino. Muy bien. En cuanto a las anomalías de la forma, podemos describir en primer lugar la fusión. ¿Qué es la fusión? ¿No? La fusión es la unión de dos dientes durante la génesis de la dentina. ¿Por qué? Porque estos dos dientes que son adyacentes, son dientes contiguos, o sea, la fusión se da entre dos dientes contiguos. Y que esa unión es una unión entre dos dientes, pero a través de la dentina. Independientes. Son dos dientes que se están formando, digamos, aisladamente, pero en un determinado momento, cuando actúan estos factores etiológicos, se unen. Y al unirse los dos, se unen a través de la dentina. Cada una tiene su pulpa, digamos, independiente. Esa es la fusión. Ahora, esta fusión se puede dar entre dos dientes normales o entre un diente, por ejemplo, normal y un supernumerario. La condición es de que estén en formación y que se unan a través de la dentina. Y podemos observar aquí en esta radiografía, ¿no? Miren, cada diente, ¿no? Son dientes que se han fusionado, cada diente tiene su pulpa totalmente independiente, ¿no? Generalmente se da en dientes anteriores, ¿no? Como ustedes pueden observar, en dientes anteriores. Puede ser, como les decía, entre un diente supernumerario y un diente normal, ¿no? O entre dos dientes normales. En este caso, por ejemplo, son dos dientes normales, ¿no? Acá, entre un diente normal y un diente supernumerario, ¿no? En este caso. En este caso, ¿no? Miren, entre dos dientes normales, ¿ya? Aquí tenemos perdón, dos dientes, un supernumerario y un diente normal. Este caso
es el mismo a mayor aumento, ¿no? Acá entre un diente normal y un diente supernumerario. ¿Ok? Miren, si nosotros contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, igual. Pero la fusión no solamente se puede dar entre un diente supernumerario y un diente normal, sino también se pueden dar entre dientes normales, ¿no? O sea, durante la formación del diente pueden unirse dos dientes normales. Bueno, otra anomalía, otra malformación de tipo, digamos, de la forma, es la concrescencia, ¿no? Es la unión de dos dientes a través del cemento radicular. Se da básicamente en molares, ¿no? En molares. Son poco frecuentes, ¿no? Y generalmente las causas son traumatismos, infecciones, ¿no? O por mal posición de los dientes, ¿no? Entonces no hay espacio y entonces durante la cementogénesis estos dientes están bastante unidos y entonces se unen, pues, ¿no? A través del cemento, ¿no? Esto tiene como consecuencia, por ejemplo, complicaciones en la extracción, por ejemplo, o complicaciones digamos, en algún tratamiento que se puede hacer a estos dientes, básicamente en la extracción, ¿no? Por eso que es importante, por ejemplo, tomar una radiografía para hacer el diagnóstico, ¿no? Acá tenemos varios casos de concrescencia, ¿no? Entre dos dientes, entre tres dientes. Entonces es importante la radiografía, ¿no? Es importante tomar una imagen para poder entablar, digamos, una terapia quirúrgica, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí no tomamos una radiografía, al querer extraer esta pieza dentaria, podría también, digamos, salir la otra pieza que está unida a través del cemento. Otra lesión desde el punto de vista clínico semejante a la fusión es la geminación, ¿no? Se produce cuando un brote dental único se divide, pues, ¿no? Se divide. Pero se divide solamente a nivel de la corona, ¿no? Se divide solamente a nivel de corona. Afecta generalmente a dientes primarios, ¿no? A dientes, digamos, temporales, ¿no? Y bueno, el esmalte y la dentina pueden ser hipoplásicos o hipocalcificados, ¿no? Y la característica clínica, y para diferenciarlo, por ejemplo, de una fusión, es de que estos dientes, ¿no? Tienen, digamos, un surco bastante intenso, ¿no? Es un surco bastante pronunciado, es un surco bastante notorio, ¿no? A diferencia de una fusión. Entonces, desde el punto de vista clínico. Pero en realidad el diagnóstico definitivo lo tenemos que hacer con la radiografía. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros observamos así, a simple vista, desde el punto de vista clínico, esto podría tratarse de una fusión, ¿no? O de una geminación. Y entonces, miren, en la radiografía podemos observar, ¿no? Un solo conducto radicular y dos coronas, ¿no? En el caso de la fusión habíamos visto que cada una tenía su pulpa independiente, ¿no? En este caso la geminación se caracteriza por eso, ¿no? Porque hay un canal, un conducto pulpar único y dos, ¿no? Cámaras pulpares, dos coronas. El diente tiene dos coronas y otra de las características clínicas para diferenciarla es de que el surco usualmente en la geminación, este surco que divide a las dos coronas es más pronunciado. Eso desde el punto de vista clínico, ¿no? Pero repito que el diagnóstico es con la radiografía. Otra lesión importantísima es el taurodontismo, ¿no? El taurodontismo es una, digamos, extensión de la cámara pulpar, ¿no? Y prácticamente ocasiona que la cámara pulpar, al ser mucho más amplia, prácticamente va a hacer de que la pulpa sea más prolongada, y que digamos, se amplíe la pulpa, se ensanche la pulpa hacia la región apical, ¿no? Se observa una pulpa pues extremadamente, digamos, grande, de diámetro incluso apical, bastante prolongado, y las raíces cada vez se van acortando, ¿no? Y el taurodontismo se clasifica en tres tipos, ¿no? El hipotaurodontismo cuando la extensión de esta prolongación de la cámara, digamos que afecta hasta el tercio cervical de la cámara. El mesotaurodontismo cuando afecta hasta el tercio central de la raíz, digamos así, del tercio central de la raíz, se prolonga hasta el tercio central de la raíz.
Y el hipertaurodontismo, cuando esta prolongación de la cámara llega pues hasta el tercio apical de la raíz, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de la clasificación, un diente con características normales se denomina diente sinodóntico, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de del taurodontismo. Desde el punto de vista imagenológico podemos observar, ¿no es cierto? Ahí, Dani, podemos observar eh, que un diente, por ejemplo, desde el punto de vista radiográfico, tiene pues una ampliación, ¿no?, de la cámara pulpar, y miren cómo las raíces se van haciendo sumamente cortas, ¿no? Esto es importante entonces en el momento de hacer el diagnóstico, ¿no?, radiográfico. Básicamente el diagnóstico de estas lesiones es a través de la imagenología, ¿no? Es radiográfico, ¿ya? Afecta tanto a dientes temporales como permanentes, como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay taurodoncia, ¿no? Acá le podemos llamar un hipertaurodontismo, ¿no?, en dientes permanentes, ¿no? La dilaceración es otra anomalía de la forma, ¿no? La dilaceración está definida como una variación, como ustedes pueden observar, de la anatomía, ¿no? Miren cómo hay una curvatura, ¿no? Se observa una curvatura entre la corona y la raíz a nivel del cuello, o una curvatura de la misma raíz, ¿no? En algunos casos, cuando sea en algún artículo, ustedes van a leer en alguna bibliografía, a este tipo de dientes le denominan, por ejemplo, dientes pidiendo perdón, ¿no? Pareciera que estuviesen dientes arrodillados, ¿no? Esa es una dilaceración. Ya ustedes saben de que una de las, digamos, de las causas de la dilaceración, por ejemplo, recuerden ustedes la presencia de dientes supernumerarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta curvatura se forma cuando el diente, al momento de erupcionar, al momento de estar haciendo la dentinogénesis, ¿no es cierto?, encuentra en el, digamos, en su canal de erupción, encuentra pues algo que no le permite erupcionar, ¿no? Y entonces cambia de orientación, y al cambiar de orientación se produce esta curvatura. Bien, podemos observar estas dilaceraciones tanto en dientes multiradiculares como en dientes eh, monoradiculares, ¿no? Miren, diferentes tipos de dilaceración, ¿no? Y esa dilaceración o esa curvatura, como les había dicho, puede darse a nivel del cuello del diente o en cualquier extensión o en cualquier parte o en cualquier tercio de la raíz. Otra lesión de la forma es el dens invaginatus, ¿no? O dens indent. Es una desorganización del órgano del esmalte, el cual se invagina o se introduce dentro del diente mismo, ¿no? Es lo que se denomina diente dentro de otro diente, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos se detecta radiográficamente, ¿no? Generalmente se presenta en el incisivo, en los incisivos, ¿no?, laterales permanentes, ¿no? Clínicamente se presenta como una, digamos, de una forma cónica, en forma de clavija, pero con un agujero, ¿no? Podemos observar acá, por ejemplo, miren, ¿no? Entonces, inclusive hay comunicación entre la pulpa, ¿no? Se produce una comunicación pulpar, ¿no? Y radiográficamente observamos de esta manera, ¿no? Entonces, este es el dens indent, diente dentro de otro diente, ¿no? Llamado también dens invaginatus, ¿no? Entonces, una invaginación, una introducción del esmalte hacia la pulpa, ¿no?, provocando muchas veces, como les decía, comunicación. La contraparte del dens invaginatus es el dens evaginatus, ¿no? El dens evaginatus, ¿no?, es más bien la exteriorización, ¿no es cierto?, la salida de tejido en alguna parte de la corona del diente, ¿no? E inclusive puede contener esmalte, dentina e inclusive hasta tejido pulpar, ¿no? El dens evaginatus, ¿no es cierto?, es la formación de un tubérculo, ¿ve? Un tubérculo, una protuberancia en la superficie del diente, ¿no? Consiste pues en esa formación, esa exteriorización de pulpa, perdón, de primero esmalte, dentina y pulpa, ¿no? Y aquí en la radiografía podemos observar, ¿no es cierto?, que hay una extensión, ¿no? Hay una extensión de todos los tejidos, ¿no? Ese es el dens evaginatus. Otra toma que podemos observar en dientes posteriores de dens evaginatus, lo mismo aquí en dientes anteriores. Bueno, entre las malformaciones de la erupción tenemos los dientes natales, ¿no? Los dientes natales son los dientes con los cuales un niño nace, ¿no? O sea, hay muchos niños que nacen con diente, a eso se denomina diente natal. El diente neonatal es un diente que hace su erupción a la cavidad bucal en el primer mes de nacimiento.
durante el primer mes. Entonces, estos dientes natales y los dientes neonatales son, digamos, malformaciones de la erupción del diente. Claro, hay dientes también llamados pretemporarios, ¿no? Los dientes pretemporarios son que erupcionan, ¿no? Antes de los 6 meses. Dientes que erupcionan antes de los 6 meses de vida, ¿no? Por ejemplo, pueden erupcionar. Inclusive a los dientes neonatales se les denomina también dientes pretemporarios, ¿no? Porque están erupcionando antes de los... Igual, los dientes natales también se les puede denominar dientes pretemporarios. Pero básicamente los pretemporarios son los que nacen entre el segundo y el sexto mes de vida, ¿no? A eso se denominan dientes, o que digamos erupcionan antes de la erupción normal de los dientes temporales. Claro que me refiero yo entre el primero, entre el segundo y el sexto mes de vida a los incisivos inferiores. O sea, si un incisivo inferior, por ejemplo, temporal, erupciona al segundo mes o al tercer mes, a eso se denomina diente pretemporal. Pero recordemos nosotros de que los otros dientes tienen otra cronología de erupción, ¿no? Por ejemplo, un canino temporal, ¿no? O una molar temporal. Sin embargo, si es que una molar temporal, por ejemplo, erupciona al octavo mes de vida, entonces será un diente pretemporal. Y así sucesivamente, ¿no? También existen dientes postpermanentes. Dientes postpermanentes son aquellos dientes permanentes que erupcionan pues, después de mucho tiempo del tiempo normal que deben de erupcionar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a los 35 años, por ejemplo, lógicamente es un poco raro, o a los 30 años están erupcionando sus terceras molares, ¿no? Ese es un retardo en la erupción llamado diente postpermanente. Hay un síndrome llamado síndrome Riga-Fede. El síndrome Riga-Fede es un síndrome que afecta a los niños, ¿no? A los niños, ya sea recién nacidos o a los neonatos que están en época de lactancia. El síndrome Riga-Fede es llamado también síndrome en la cual existe una, digamos, es una característica, o mejor dicho, es un conjunto de características clínicas que presenta el paciente con síndrome Riga-Fede. Características sistémicas y características locales. Sistémicamente, pues tiene fiebre, malestar general, baja de peso, alteraciones gastrointestinales, etcétera, ¿no? Pero provocadas ¿por qué? Por la presencia de un diente natal o un diente neonatal, generalmente incisivos. Y que estos incisivos, ¿no es cierto?, van a provocar en la lengua del niño una úlcera, llamada úlcera eosinofílica. Este es el síndrome Riga-Fede, así se llama, ¿ya? Bueno, y finalmente las anomalías de estructura. Las anomalías de estructura pues afectan la estructura del diente, ¿no? Entonces tenemos los dientes de Hutchinson. Los dientes de Hutchinson, aparte de tener una alteración morfológica, tienen una alteración estructural, o esa alteración morfológica está generada por la alteración estructural. ¿Por qué? Porque van a ser dientes hipoplásicos, ¿no? Entonces, tanto estos dientes que tienen una muesca que se genera por la hipoplasia, como los dientes moriformes en las molares de los dientes de Hutchinson, es decir, de los dientes que presentan los pacientes con sífilis congénita, porque los dientes de Hutchinson es característica de los pacientes con sífilis congénita, ¿no? No los que tienen sífilis adquirida, sino los de sífilis congénita. Dientes en forma de, ¿no? Como ustedes pueden, o sea, de destornillador con una muesca, ¿no? Muesca hipoplásica, o dientes en mora o moriformes, también con hipoplasia. Hay que diferenciar estas molares hipoplásicas en los dientes de Hutchinson, ¿no? Con las molares de Pflüger, así se denomina, ¿no? Que son también molariformes, ¿no? O moriformes, pero que no tienen hipoplasia. Y en general, la hipoplasia del esmalte, ¿no es cierto?, que puede ser generalizada, o sea que puede afectar a una gran cantidad de dientes o a todos los dientes, ¿no es cierto?, y que se deben a factores ambientales, sistémicos y locales, o también la hipoplasia que puede ser localizada, específica, que puede afectar a un solo diente o a dos dientes, ¿no?, como el caso de los dientes de Turner. Entonces, esta hipoplasia, ¿no?, generalizada, pues, está digamos, se presenta por múltiples factores sistémicos, ¿no? Hay factores sistémicos, muchos factores sistémicos. En cambio, vamos a referirnos a los dientes de Turner. Los dientes de Turner, que son, digamos, presencia de dientes hipoplásicos en un diente o máximo en dos dientes, pero generalmente es en un diente, pues está generado ¿por qué? Por factores locales, ¿no? Trauma, por ejemplo, radiación, infección local, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este diente, que es un diente permanente, de repente el diente temporal haya sufrido una infección y entonces ha afectado a este diente, ¿no? Entonces, esos son los dientes llamados de Turner, que son dientes hipoplásticos, ¿no? De carácter localizado. Sin embargo,
existen otras anomalías estructurales, ¿no? Que presentan una afectación a nivel del esmalte de carácter hereditario, y es la amelogénesis imperfecta, ¿no? La amelogénesis imperfecta es una alteración en los cuales, digamos que hay una afectación, una mutación de los genes que van a generar básicamente la amelogenina, ¿no? Es decir, estos genes que se encuentran en el cromosoma X, básicamente, que es el gen AMEL-X, o también en el cromosoma Y, que es el gen AMEL-Y, que codifican, ¿no es cierto?, el gen de la amelogenina o de las proteínas, ¿no es cierto?, del esmalte, importantísimas en la formación del esmalte. Entonces, existen tres tipos de amelogénesis imperfecta, ¿no? Básicamente vamos a describir de una manera rápida, ¿no? La amelogénesis imperfecta hipoplástica, ¿no? La amelogénesis tipo 1, así se denomina, la hipomadura tipo 2 y la hipocalcificada tipo 3. La hipoplásica, ¿no?, es cuando la cantidad de esmalte es normal, o sea, o mejor dicho, el esmalte es normal, pero el grosor o la cantidad es menor. La hipomadura, la cantidad de esmalte, ¿no?, es normal, ¿no?, pero no está madura. Recuerden ustedes que hay un periodo de maduración del esmalte. Ese periodo de maduración del esmalte no se da, no se produce, y por lo tanto el esmalte es débil. Y la hipocalcificada, en el cual hay una alteración en la calcificación. Es decir, recuerden ustedes que cuando hablamos de ontogénesis dijimos de que uno de los procesos histofisiológicos finales es la aposición cálcica. Entonces, durante la amelogénesis, la calcificación se va a afectar y entonces no va a haber una buena precipitación de sustancias minerales, sustancias cálcicas. Entonces, el esmalte va a tener el grosor normal, se va a formar la matriz del esmalte, pero no va a haber mineralización. El esmalte va a ser sumamente blando, ¿no? Y al ser sumamente blando, se va a destruir fácilmente. Las alteraciones hereditarias de la dentina son la dentinogénesis imperfecta, ¿no?, que también puede acompañarse de osteogénesis imperfecta, en ese caso se denomina dentina hereditaria o dentina opalescente. Y finalmente vamos a hablar de los dientes fantasma, ¿no?, que pertenecen, digamos, a otro grupo de alteraciones de la dentina. Y en general no solamente de la dentina, sino del esmalte. Entonces, como hablamos de la amelogénesis imperfecta, ya les había explicado, y aquí está. Esta es la amelogénesis imperfecta, ¿no?, hipoplásica, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que el esmalte es sumamente delgado, pero es normal. Pero al ser delgado, ¿no?, lógicamente no es muy resistente y se produce esta característica, ¿no? La de tipo hipomadura, ¿no? El esmalte es normal, tiene el grosor normal, pero no ha llegado a su maduración, ¿no es cierto? O sea, la maduración prácticamente está, digamos, alterada, ¿no? Y entonces el esmalte se hace de un color más o menos blanquecino, como el papel, y además hay desmoronamiento, destrucción, y esas zonas comienzan a tener pigmentaciones de color café, ¿no? Y afecta pues prácticamente toda la característica de estas lesiones es de que afectan todos los dientes, ¿no? O sea, la amelogénesis imperfecta afecta a todos los dientes. La hipocalcificada, como les había mencionado, ¿no?, el esmalte, digamos, tiene una buena matriz, pero no se produce la mineralización. Y al no producirse la mineralización, lógicamente el esmalte es sumamente débil, sumamente blando, ¿no? Y prácticamente se destruye fácilmente, ¿no?, dejando a la dentina expuesta prácticamente, ¿no? Y el diente comienza a tener este color, ¿no? Un color café. ¿Bien? Este es un caso mucho más, digamos, mucho más avanzado, y esto corresponde, ¿no?, a un paciente que es hermano de este paciente, ¿no? Recuerden ustedes que estas enfermedades son hereditarias, no se olviden, ¿no? Y en cuanto a la dentina, les decía, la dentinogénesis imperfecta, ¿no? La dentinogénesis imperfecta, que está asociado a osteogénesis también imperfecta en algunos casos, y se hereda en forma autosómica dominante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si se hereda en forma autosómica dominante, quiere decir que todas las, digamos, generaciones van a tener por lo menos un afectado, ¿no? Esa es la característica de las herencias dominantes, a diferencia de las, digamos, recesivas, ¿no? En las recesivas hay saltos generacionales, no se olvide. En el caso entonces de un paciente que observemos con dentinogénesis imperfecta, entonces al hacer la anamnesis vamos a preguntar si uno de sus padres o sus tíos tiene esta afectación, seguramente que sí, ¿no? Igual, si uno de sus hijos
o sobrinos, etcétera, tienen esta afectación? Seguramente que sí, ¿no? Esa es la característica de estas lesiones, ¿no? Y se presentan así. Es una dentina sumamente alterada, ¿no? Sumamente blanca. Recuerden ustedes que la dentina es a manera del colchón del esmalte, ¿no? Así se le denomina también, como un colchón, ¿no? Es decir, la dentina es una estructura que va a soportar, ¿no es cierto? Y va a recibir las fuerzas que se van a dar durante la masticación y que es recepcionada por el esmalte. Entonces prácticamente va a amortiguar eso. Entonces, si una dentina no está bien formada, lógicamente que el esmalte se va a destruir fácilmente, ¿no? Y eso es lo que provoca, ¿no? Una destrucción bastante amplia del diente con, digamos, desgaste, ¿no? De las estructuras del diente, ¿no? ¿Ven? Y lógicamente esto, como va a haber afectación del diente en su totalidad, puede provocar pues infecciones periapicales. Y finalmente la odontodisplasia regional que les mencionaba es una alteración en la cual el tejido dentario, todo el tejido dentario está desorganizado, ¿no? Y que prácticamente el diente, digamos, va a tener una apariencia, digamos, de una estructura coronal, ¿no? Pero que no tiene formación de raíz, ¿no? Prácticamente los tejidos de esmalte, dentina, cemento, la cámara misma no se pueden delimitar, ¿no? Y al no poder delimitarse, pues esto se dice que tiene una, digamos, una característica etiológica de un fallo vascular, o sea, hay una alteración vascular, no es una alteración de tipo localizada. Eso es lo que se ha mencionado. Pero ¿cómo vamos a observar a los dientes que presentan esta odontodisplasia regional? ¿Eh? Observamos nosotros los dientes, ¿no es cierto?, que tienen una morfología, digamos, un poco parecida a una corona del diente, pero en la radiografía podemos observar, ¿no? Mire, una silueta, ¿no? Una silueta un poco radiopaca, ¿no? Y que esto hace de que justamente por esta característica se denomine dientes fantasma, ¿no? Miren, displasia regional, ¿por qué? Porque afecta pues a una región, a una zona, a un grupo digamos, de dientes, ¿no? Y esta es la característica clínica, ¿no? Miren, estructuras que aparentan tener una forma coronaria, ¿no? ¿Ven? Una forma coronaria, a la radiografía, estructuras con una, digamos, una silueta y que justamente por esto se denomina dientes fantasma. Muy bien, esas son las referencias bibliográficas de las cuales se ha obtenido la información para estas diapositivas. Y muchas gracias.